2 días después era la Pascua y los ácimos. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban con engaño el modo de prenderlo y darle muerte, pues decían: no sea durante la fiesta, para que no se amotine el pueblo. Hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Algunos de los presentes, contrariados, mostraron su indignación y se decían: ¿a qué viene este derroche de ungüento? Se podía haber vendido este perfume en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y se indignaban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho conmigo una buena obra, pues a los pobres siempre los tenéis entre vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os lo aseguro, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Envió entonces a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta. Preparad allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: os lo aseguro, uno de vosotros, uno que come conmigo, me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mas le hubiese valido a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan, y dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio, y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Y les dijo Jesús: todos os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero después que haya resucitado, os precederé a Galilea. Pedro le dijo entonces: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le respondió: te lo aseguro, tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él con más insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos.
Llegaron a una finca llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras hago oración». Se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir pavor y abatimiento. Y les dice: «Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y tras adelantarse un poco, se postró en tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Y decía: «Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es débil». Se alejó de nuevo y oró repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice: «¿Dormís aún y descansáis? Basta, ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar». Enseguida, cuando aún estaba hablando, llega Judas, uno de los 12, acompañado de una turba con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El traidor les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo con cautela». En cuanto llegó, se le acercó y dijo: «Rabí», y le besó. Entonces le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta les dijo Jesús: «¿Como contra un ladrón, con espadas y palos, habéis salido a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero cúmplanse las Escrituras». Entonces, abandonándole todos, huyeron. Un muchacho le seguía cubriéndose el cuerpo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, ancianos y escribas. Pedro le había seguido de lejos hasta el interior del atrio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los sirvientes, calentándose junto al fuego. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testigo contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban. Muchos, en efecto, atestiguaban en falso contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, testificaban en falso contra él, diciendo: «Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre». Y ni aun así concordaban sus testimonios. Levantándose entonces el sumo sacerdote, y puesto en el centro, preguntó a Jesús: «¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan contra ti?». Pero él callaba y nada contestó. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». Jesús respondió: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y venir entre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Todos le juzgaron reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, y tapándole la cara le golpeaban, diciendo: «Adivina». Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, fijándose en él, le dijo: «También tú estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó, diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que dices». Y salió fuera al vestíbulo de la casa, y cantó el gallo. La criada, tras observarle, volvió a decir a los presentes: «Este es de ellos». Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí decían a Pedro: «Seguro que eres de ellos,
porque también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a perjurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar.